Durante siglos nos enseñaron a mirar el mapa de América como un mosaico fragmentado, culturas separadas por montañas imposibles, pueblos aislados por selvas interminables, civilizaciones que crecieron solas, sin contacto entre sí. Esa fue la historia que heredamos, una historia donde los grandes imperios aparecen como islas de desarrollo en un continente vacío entre ellas. Pero cada nuevo hallazgo arqueológico empieza a revelar algo distinto. Objetos que viajaron miles de kilómetros sin ruedas ni animales de carga. Conchas marinas encontradas en las alturas de los Andes. Plumas amazónicas en templos lejanos. Símbolos que reaparecen una y otra vez. Separados por vastas distancias. ¿Cómo llegaron hasta allí? Tal vez América Antigua nunca estuvo realmente aislada. Tal vez existía algo más profundo. Una red sin mapas escritos, sin imperios que la controlaran, sin fronteras como las que conocemos hoy. Una red invisible que conectaba personas, ideas y territorios mucho antes de la llegada de los europeos e incluso antes de los grandes imperios. Esta no es la historia de una civilización, es la historia de una conexión continental que casi olvidamos ver. Únete a Storylab. Dale like y suscríbete para seguir explorando el pasado. El mito del continente aislado. Durante mucho tiempo aprendimos a mirar América Antigua como un continente fragmentado, un mapa dividido en culturas separadas, aisladas entre sí por montañas impenetrables, selvas interminables y desiertos que parecían imposibles de cruzar. Mayas en el norte, incas en el sur, y entre ellos, espacios vacíos que la historia rara vez se detuvo a comprender. Esa imagen se volvió familiar. Civilizaciones que surgían como islas, desarrollándose en silencio, desconectadas unas de otras, hasta la llegada de los grandes imperios o, más tarde, de los europeos. Era una historia clara, ordenada, fácil de entender. Y tal vez por eso, durante generaciones, nadie se detuvo a cuestionarla. Porque si las montañas eran demasiado altas, si las selvas eran demasiado densas, si las distancias parecían imposibles, entonces el aislamiento parecía lógico, natural, inevitable. Los primeros estudios arqueológicos reforzaron esa idea. Buscaban ciudades monumentales, centros de poder visibles, estructuras que recordaran a los imperios conocidos. Y cuando no encontraban estados centralizados al estilo europeo, asumían que no había conexiones profundas. Sin textos escritos que narraran alianzas o rutas comerciales, el continente fue interpretado como una colección de mundos independientes, un mosaico de culturas aisladas. Pero lentamente, comenzaron a aparecer detalles que no encajaban, pequeñas anomalías, objetos encontrados lejos de su origen, materiales que no pertenecían al paisaje donde fueron descubiertos, como susurros silenciosos que parecían contradecir la historia conocida, conchas marinas del Pacífico halladas en las alturas de los Andes, plumas amazónicas en centros ceremoniales lejanos, piedras volcánicas transportadas desde fuentes específicas hacia regiones donde nunca existieron naturalmente. Cada hallazgo abría una pregunta: ¿cómo llegaron hasta allí? ¿Quién las llevó? ¿Y por qué? Al principio, parecían casos aislados, curiosidades sin explicación clara, pero con el tiempo comenzaron a formar un patrón que sugería movimiento, intercambio, contacto, y entonces surgió una posibilidad inquietante. Tal vez América Antigua nunca estuvo realmente aislada. Tal vez el error nunca fue pensar que existían conexiones, sino buscar conexiones que se parecieran a las nuestras. Durante siglos buscamos imperios centralizados, fronteras políticas, rutas controladas por estados, estructuras visibles que encajaran en modelos conocidos. Pero, ¿y si las conexiones americanas eran diferentes, más sutiles, más orgánicas, más difíciles de ver para quien buscaba conquistas, pero evidentes para quien observa las huellas del intercambio? Quizás las montañas no eran barreras, quizás las selvas no eran muros, quizás el continente no estaba dividido,
sino tejido. Una red sin mapas escritos, sin centros únicos de poder, sin necesidad de dominar para conectar. Una red que existía antes de los imperios, una red que no dejó fronteras, pero sí rastros. Y para encontrarla, debemos dejar de mirar América como un conjunto de islas separadas. Debemos empezar a seguir los caminos invisibles que siempre estuvieron allí. Las rutas invisibles. Si América Antigua estaba conectada, entonces la pregunta inevitable es otra. ¿Dónde estaban los caminos? Porque durante siglos buscamos rutas que se parecieran a las nuestras. Caminos rectos, infraestructuras monumentales, señales claras de control político, pero la mayoría de las conexiones antiguas no dejaron huellas tan evidentes. No eran líneas trazadas sobre un mapa, eran trayectorias vivas, adaptadas al paisaje, rutas que cambiaban con las estaciones, senderos que seguían el ritmo de los ríos, las montañas y los ecosistemas, caminos que no imponían orden al territorio, sino que nacían de él. Para comprenderlas, primero debemos olvidar la idea moderna de carretera, porque muchas de estas rutas no fueron construidas como estructuras permanentes, fueron recorridas, recordadas, transmitidas de generación en generación. Algunas seguían la costa del Pacífico, conectando pueblos a través del mar y del desierto. Otras atravesaban los Andes por pasos que solo quienes conocían la montaña podían cruzar. Más al este, los grandes ríos amazónicos funcionaban como arterias naturales, llevando personas, objetos e ideas a través de territorios que hoy aún parecen impenetrables. No era una única red, eran muchas redes superpuestas, corredores ecológicos donde distintos pueblos se encontraban, intercambiaban, aprendían unos de otros y luego continuaban su camino. Desde nuestra mirada moderna, acostumbrada a fronteras fijas, estas rutas pueden parecer invisibles, pero para quienes las recorrían eran tan reales como el paisaje mismo. No estaban señalizadas con piedras o documentos, estaban inscritas en la memoria colectiva, en relatos, en prácticas rituales, en conocimientos transmitidos sin escritura alfabética. Las montañas, lejos de separar, funcionaban como ejes de conexión vertical. Desde las costas hasta las alturas andinas, distintos pisos ecológicos ofrecían recursos complementarios, y esa diversidad creó la necesidad y la posibilidad de movimiento constante. No se trataba solo de viajar, se trataba de mantener relaciones entre comunidades que, aunque distintas, compartían un entendimiento profundo del territorio. En este mundo, el camino no era solo un espacio físico, era una forma de vínculo, un puente entre ecosistemas, entre culturas, entre maneras de entender el mundo. Y poco a poco, estas rutas comenzaron a tejer algo mayor, una red sin centro único, sin un imperio que la controlara. Una red que existía porque muchas comunidades decidieron mantenerla viva durante siglos, quizás milenios. Y aunque los imperios posteriores, como el Inca, organizarían y expandirían algunos de estos caminos, las rutas ya estaban allí. Antiguas, silenciosas, esperando ser reconocidas. Porque antes de los grandes estados, antes de las conquistas, ya existía un continente en movimiento, un continente conectado por caminos que no buscaban dominar el territorio, sino habitarlo juntos. Los objetos que viajaron más lejos, los caminos invisibles, dejaron pocas huellas permanentes, pero aquello que viajó a través de ellos, sí, objetos silenciosos que cruzaron montañas, selvas y desiertos, testigos materiales de una red que nunca fue escrita, pero que existió. Durante mucho tiempo, estos hallazgos fueron considerados anomalías, curiosidades arqueológicas difíciles de explicar, hasta que comenzaron a repetirse, una y otra vez, en distintos lugares, bajo contextos distintos, como piezas dispersas de una historia más grande. En las alturas de los Andes, lejos del océano, aparecieron conchas marinas del Pacífico, no arrastradas por el agua, no producto del azar, sino cuidadosamente transportadas y depositadas en contextos ceremoniales.
El Spondylus, una concha roja proveniente de las aguas cálidas del actual Ecuador, fue encontrada a cientos y miles de kilómetros de su origen. Para quienes la intercambiaban, no era solo un objeto, era símbolo, prestigio, conexión con mundos lejanos. Y no fue el único. Plumas amazónicas, imposibles de encontrar fuera de la selva, aparecieron en templos y entierros en regiones andinas. Piedras volcánicas extraídas de fuentes específicas fueron trasladadas hacia lugares donde nunca existieron naturalmente. Metales trabajados en una región circularon hacia otras, transformándose en nuevos objetos con significados distintos. Cada hallazgo parecía plantear la misma pregunta: ¿quién llevó esto hasta aquí? Pero quizás la pregunta correcta era otra. ¿Qué tipo de mundo permite que algo viaje tan lejos, sin imperios que lo obliguen? Porque estos objetos no se movieron a través de conquistas masivas. No hay evidencia de ejércitos imponiendo rutas. No hay registros de estados centralizados controlando el intercambio durante gran parte del tiempo en que estos movimientos ocurrieron. Lo que aparece es algo más sutil. Redes basadas en relaciones. Intercambios sostenidos por confianza, ritual y reciprocidad. Cada objeto que viajaba no era solo mercancía, era un mensaje, una señal de contacto, una prueba de que comunidades separadas por enormes distancias compartían vínculos que trascendían el territorio inmediato. A través de estos objetos, ideas también se desplazaban, formas de entender el mundo, estéticas, prácticas ceremoniales, y poco a poco el mapa del aislamiento comienza a desdibujarse, porque cuando seguimos el rastro de lo que se movió, descubrimos que casi nada permanecía completamente aislado. El continente empieza a revelarse no como una colección de mundos separados, sino como un sistema en constante intercambio, un tejido invisible donde cada objeto es un hilo que conecta historias distintas. Y mientras más observamos estos rastros, más difícil se vuelve sostener la idea de un continente inmóvil, porque cada concha, cada pluma, cada piedra trasladada susurra lo mismo. América estaba en movimiento, y ese movimiento no solo transportaba objetos, transportaba ideas. Ideas que cruzaron montañas. Si los objetos viajaron, también lo hicieron las ideas, porque ningún intercambio ocurre en silencio. Cada encuentro entre comunidades deja algo más que bienes materiales. Deja símbolos, formas de pensar, maneras distintas de comprender el mundo. Y cuando los arqueólogos comenzaron a mirar más allá de los objetos individuales, apareció algo aún más difícil de explicar. Patrones, elementos visuales y simbólicos que surgían en regiones separadas por enormes distancias, figuras que recordaban a otras figuras, diseños que parecían dialogar entre sí, conceptos que reaparecían bajo diferentes formas. No eran copias exactas, no eran réplicas idénticas, pero compartían un lenguaje, un eco, como si distintas culturas estuvieran participando en una conversación lenta, extendida a través del tiempo y el espacio. En algunos lugares, la organización del espacio ceremonial seguía principios similares. La relación entre arquitectura y paisaje mostraba una lógica compartida. La observación del cielo y el movimiento de los astros aparecía como una preocupación constante en distintos puntos del continente. No se trataba de una única tradición impuesta desde un centro. Era algo más complejo. Ideas que viajaban, se transformaban y adquirían nuevos significados al llegar a cada territorio. Un intercambio sin uniformidad, una red sin un origen único, porque las conexiones no obligaban a ser iguales, permitían ser distintos, mientras compartían ciertos principios. Y tal vez ahí se encuentra una clave fundamental. La red continental no buscaba homogeneizar, no buscaba borrar identidades. Funcionaba como un sistema vivo donde cada comunidad adaptaba lo que recibía, integrándolo a su propia cosmovisión. Así, una idea podía nacer en un lugar, transformarse en otro y adquirir un significado completamente nuevo más adelante, como una semilla que cambia según el suelo donde crece. Cuando observamos estos patrones desde la distancia, algo empieza a revelarse.
no estamos viendo coincidencias aisladas, estamos viendo resonancias, respuestas distintas a preguntas compartidas. ¿Cómo entender el territorio? ¿Cómo relacionarse con el cielo? ¿Cómo equilibrar lo humano con lo natural? Preguntas que cruzaron montañas sin necesidad de ejércitos, que atravesaron selvas sin dejar caminos visibles, que viajaron en relatos, rituales y encuentros entre personas. Y entonces la red deja de ser solo geográfica, se vuelve mental, espiritual, cultural. Una red donde las ideas se movían tan libremente como los objetos, y quizás con mayor profundidad. Porque aquello que transforma la manera de pensar no necesita imponerse, solo necesita encontrar un camino. Y mientras seguimos estas huellas invisibles, el continente empieza a revelarse como algo diferente a lo que nos enseñaron. No un conjunto de culturas aisladas, sino una conversación antigua que nunca dejó de ocurrir. Antes de los imperios, ya existía una red. Durante mucho tiempo, los grandes imperios fueron presentados como el punto de inicio, como si la conexión continental hubiera nacido con ellos. Como si antes solo existieran mundos dispersos, esperando ser organizados. Pero cuando seguimos el rastro de los caminos, de los objetos y de las ideas, aparece una historia distinta, una historia más antigua, porque mucho antes de que surgieran estructuras políticas centralizadas, ya existían redes activas entre comunidades, intercambios constantes, movimientos que no dependían de un poder único, relaciones que se sostenían sin necesidad de conquista. Y entonces, la pregunta cambia. No es cómo los imperios conectaron el continente, sino cómo lograron organizar una conexión que ya estaba en marcha. El Imperio Inca, por ejemplo, construyó uno de los sistemas de caminos más impresionantes del mundo antiguo, el Capac Ñan, una red monumental que atravesaba montañas, valles y desiertos. Pero muchos de sus tramos no nacieron desde cero. Se apoyaban en rutas preexistentes, senderos recorridos durante generaciones, caminos que ya unían ecosistemas y comunidades mucho antes de la expansión imperial. Los incas no inventaron la conexión, la ampliaron, la estructuraron, la integraron dentro de un sistema político más amplio, y al hacerlo, dejaron visible algo que había permanecido casi invisible durante siglos, que el continente ya estaba tejido. Este patrón no aparece solo en los Andes. En distintas regiones de América, los grandes centros políticos emergen sobre redes anteriores, redes locales que se expanden, intercambios que se intensifican, vínculos que se reorganizan bajo nuevas formas. Los imperios, entonces, no serían el origen del movimiento, sino una fase dentro de una dinámica más antigua, una etapa en la que la conexión se vuelve más visible, más estructurada, pero no necesariamente más profunda, porque la esencia de la red no dependía del control centralizado, dependía de las relaciones, de acuerdos, de conocimientos compartidos sobre cómo habitar un territorio diverso. Y cuando los imperios desaparecen o se transforman, las conexiones no desaparecen por completo. Algunas rutas se pierden, otras cambian, pero la lógica del intercambio continúa, como si la red fuera más resistente que cualquier estructura política, más antigua que cualquier conquista, más persistente que cualquier frontera. Y entonces, la historia empieza a invertirse. Tal vez los imperios no fueron los grandes arquitectos del continente, sino los últimos herederos visibles de una red mucho más antigua. Una red que existía antes de ellos y que, de muchas formas, sobrevivió después. La verdadera red continental. Cuando observamos las rutas, los objetos y las ideas en conjunto, algo comienza a cambiar. La red deja de ser una hipótesis, se vuelve visible, no como una estructura rígida, ni como un imperio extendido sobre el territorio, sino como un sistema vivo, un tejido complejo donde distintas comunidades participaron sin perder su identidad. Durante mucho tiempo, la historia buscó centros, capitales, líderes únicos capaces de organizar grandes territorios.
Pero la red continental no responde a esa lógica. No tiene un origen único, no tiene un punto central desde donde todo se controla. Existe porque muchas comunidades decidieron mantener vínculos a lo largo del tiempo, intercambios sostenidos no por la imposición, sino por la reciprocidad, un equilibrio entre dar y recibir, entre moverse y permanecer, entre adaptarse al territorio y aprender de otros ecosistemas. En este modelo, el poder no necesariamente se mide por la conquista, se mide por la capacidad de conectar, por la habilidad de integrar distintos mundos sin destruirlos. Las montañas ya no aparecen como barreras, se revelan como puentes verticales que conectan climas y recursos. Las selvas dejan de ser límites, se convierten en corredores vivos que transportan conocimientos y símbolos. Los desiertos ya no separan, marcan rutas que solo quienes entienden el territorio pueden recorrer. Y poco a poco, el mapa cambia. Las líneas que antes dividían culturas comienzan a desaparecer. En su lugar emerge una red dinámica, una conversación constante entre pueblos que, aunque distintos, compartían una comprensión profunda del equilibrio. Tal vez por eso, muchas de estas conexiones no dejaron monumentos gigantescos, no necesitaban imponer su presencia, existían en la práctica cotidiana, en los encuentros, en los intercambios rituales, en el movimiento silencioso de personas y conocimientos a través del continente. Y entonces surge una posibilidad distinta. Quizás América Antigua no debe entenderse solo como una sucesión de culturas o imperios. Tal vez debe entenderse como una civilización distribuida, una forma de organización donde la conexión era más importante que el dominio, donde la red misma era el verdadero sistema. Una red sin fronteras fijas, sin necesidad de uniformidad, sin un centro que definiera a todos los demás. Y mientras más observamos esta lógica, más evidente se vuelve que el continente no estaba dividido, sino profundamente entrelazado. Una red que siempre estuvo ahí. Durante siglos, aprendimos a imaginar el pasado como una serie de mundos separados, civilizaciones aisladas, imperios que surgían y desaparecían como islas en un océano de silencio. Pero cuando seguimos las huellas invisibles, los caminos olvidados, los objetos que viajaron lejos, las ideas que cruzaron montañas, el mapa comienza a transformarse. América Antigua ya no aparece como un mosaico fragmentado, se revela como una red viva, tejida lentamente por generaciones que comprendían el territorio no como una frontera, sino como un espacio de encuentro, una red sin centros absolutos, sin necesidad de dominar para conectar, una forma distinta de construir civilización. Quizás por eso resultó tan difícil de reconocer, porque durante mucho tiempo buscamos imperios donde existían vínculos, buscamos fronteras donde había movimiento, buscamos control donde existía equilibrio. Y tal vez la verdadera pregunta no sea cómo se conectaban, sino por qué dejamos de ver esas conexiones. Hoy, cuando miramos el mapa moderno lleno de líneas y divisiones, es fácil olvidar que bajo esas fronteras existe una memoria más antigua, una memoria de rutas compartidas, de intercambios sostenidos, de comunidades que aprendieron a convivir sin necesidad de borrar sus diferencias. La red nunca desapareció del todo, solo dejamos de mirarla, y tal vez redescubrirla no sea solo un ejercicio histórico, tal vez sea una invitación a pensar el pasado de América no como una historia incompleta, sino como otra forma de entender el mundo. Si este viaje abrió nuevas preguntas en ti, te invitamos a seguir explorando junto a Historylab. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte los próximos documentales donde seguimos reconstruyendo las historias que cambiaron América y la forma en que la entendemos. Y cuéntanos en los comentarios. ¿Crees que todavía seguimos mirando el pasado con mapas equivocados? Porque muchas veces las conexiones más importantes no están ocultas, solo esperan que aprendamos a mirarlas de nuevo. Muchísimas gracias y hasta el próximo video.